Bueno, ¿qué tal, Isidoro? ¿Encantado? Muy bien, Pablo. Muy contento de que estés por aquí, visitando esta casa. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos exactamente en el refectorio gótico del siglo XIII del monasterio de Santa María de Huerta, una pieza única en su estilo y que es verdaderamente característico pues, por una serie de cosas, ¿no? La bóveda que te he dicho, la simplicidad que tiene en las vidrieras y también la buena acústica. Una acústica que por eso utilizamos este refectorio en verano pues, para corales, que la verdad sienten una gozada solo de oírse cantar aquí sin ecos. Hombre, desde luego que este sitio es un regalo del propio monasterio porque, por ejemplo, mi compañero y yo, Miguel, no nos ha tocado visitar un refectorio tan grande y con tanta luz de momento hasta hoy, así que muy, muy bonito. Claro, esta es una joya que tiene, por ejemplo, este monasterio. ¿Qué opinas de los usos que tienen hoy en día la arquitectura cristiana, como puede ser pues iglesias o monasterios? ¿Qué opinas de los usos que se les está dando? Mira, a veces somos hijos de nuestra época. Nosotros somos muy pragmáticos en nuestra cultura y entonces utilizamos las cosas según las necesidades y según lo que podemos sacar de ellas, ¿no? No tiene nada que ver con la arquitectura antigua, por ejemplo, de un monasterio donde está llena de simbolismo. Tú ves las piedras y no te das cuenta, pero toda la misma estructura encierra un gran simbolismo. Y las estancias estaban para lo que estaban, no se les daba un multiuso innecesario. Entonces, claro, el ideal es que los monasterios tengan el uso propio para los que fueron hechos, ¿no? Y evidentemente, si hay una comunidad monástica que vive en ellos, pues le da todo su valor. Cuando los monasterios quedan vacíos, bueno, pues algo hay que hacer con ellos, es obvio. No se les va a dejar cerrados sin más. Puede mantenerse como un lugar turístico de conocimiento, incluso pudiera darse algún otro tipo de uso, pero lo que es muy importante es que no se dé un uso excesivamente lejano a su construcción. Quiero decir, un monasterio pues puede tener un uso de tipo espiritual, aunque sea en sentido amplio, ¿no? De tipo cultural, de tipo, pues bueno, en este sentido, del canto, etcétera. En cuanto ya se le da otro uso meramente mercantilista, bueno, pues a veces es necesario porque tienes que mantener el edificio, ¿no? Pero desde luego no es el ideal. Lo que pasa es que en cada caso habrá que ver las circunstancias, claro. Sí, o sea, sí que es verdad que es un poco una situación un poco de lástima que un monasterio que ha habido rezos y ha habido comunidades desde hace siglos se pueda perder, o incluso que una empresa o alguien particular pueda cogerlo sobre todo sin respetar al pasado y toda esta gente que ha estado aquí haciendo culto y que al final eso pues no lo respete, ¿no? Sobre todo. Y porque claro, por ejemplo, lo que mencionabas, tema, por ejemplo, una biblioteca o un museo o un parador nacional, bueno, puede ser un buen uso, ¿no? En un principio, pero, por ejemplo, también hemos visto incluso un skatepark en un monasterio. No sé qué opinas, por ejemplo, de un skatepark. Eso es un poco... Te podría contar alguna anécdota, pero me la reservo. Claro, claro. Me la reservo, pero vamos, no. El ideal es eso, que darle un uso lo más cercano para el fin con que se construyó. Yo creo que eso en general toda la gente con un poco de sentido común lo haría. Otra cosa es cuando vienen los intereses económicos y demás, que bueno, pues ya un poco se prostituye todo, ¿no? Sí, igual por factores externos que no dependen de una propia comunidad o gente cristiana no se puede seguir pues con estos proyectos adelante o estos sitios. Sí. Y bueno, como usted es abad aquí en este monasterio, ¿y qué desafíos o qué dificultades o proyecto tiene aquí en este monasterio durante el día a día, por ejemplo? Bueno, cuando uno entra en el monasterio, entra porque se siente llamado. Hay algo que le atrae profundamente, como sucedió en mi caso, no tanto las piedras, sino una realidad, algo que lo habita, ¿no? Que va más allá. Y
y eso que te atrae, pues bueno, pues poco a poco va configurando tu existencia, tu vida, y es lo que verdaderamente trabajamos. Entonces la comunidad de monjes que estamos en este monasterio tratamos de vivir ese carisma que hemos recibido y lo hacemos pues en un contexto que tiene muchos siglos de historia y que por lo tanto nos están transmitiendo algo, aunque hay que reconocer que es un tanto incómodo. Hoy las fundaciones que se hacen pues ya no buscan estos monasterios tan grandes, buscan incluso hacer algo nuevo, más funcional, más adaptado a las realidades de comunidades más pequeñas, ¿no? En la Edad Media o incluso pues hace unos decenios, ¿no? Pues lógicamente había una mentalidad mucho más sensible a lo espiritual y por lo tanto había muchas más vocaciones y bueno, pues todo esto se podría habitar de una forma más natural, ¿no? y más plena. Hoy día pues la realidad es que vivimos en un mundo pues, bastante secularizado, ¿no? La fe pues, se pierde en gran medida, son otros los ideales que uno tiene. Sin embargo, existe hay una sed espiritual y eso está claro, ¿no? Hay muchos movimientos que buscan una experiencia espiritual de alguna manera. Quizás sea una espiritualidad un poco también secular, ¿no? Que nace y muere en uno mismo, le falta quizás la trascendencia, que es lo que tiene la experiencia religiosa, pero bueno, es lo que nos toca vivir. Y nosotros, pues bueno, el proyecto que tenemos de futuro y tal está orientado fundamentalmente a nuestras vidas, a nuestra vocación, a qué somos nosotros en la Iglesia y qué somos nosotros también en el mundo que podemos ofrecer. No se trata de buscar más adeptos, más aplausos, sino realmente ser lo que realmente queremos ser y que vivimos en nuestro interior. Y si esto le vale de algo a alguien, pues estupendo, y si no le vale de algo, pues al menos que nos respeten. Todos nos tenemos que respetar. Hombre, si vosotros sois felices y os encontráis que vuestra vocación y vuestro sentido en la vida es estar aquí, nadie os tiene que decir nada y además tiene un sentido, porque de hecho también quiero hablar contigo que hoy en día también, por ejemplo, hay muchos jóvenes que pueden saber que existe un monasterio al lado de su calle o allí en la colina, pero nunca se han acercado. Hay un desinterés, una sed de fe, un poco sed también espiritual de que la gente no se acerca tanto, o también por eso se pierde vocación, pero no sé, igual es... Sí. Mira, hay algo que llevamos dentro del ser humano, ¿no? Todos necesitamos comer, aunque nos digan que la comida no existe, yo tengo hambre y protesto si no me dan alimento, ¿no? Sí. En la vida espiritual es algo por el estilo. Todos tenemos una sed de eternidad, una sed de trascendencia, una sed de espiritualidad, y nos pueden decir que eso no existe, pero clama dentro de nosotros, ¿no? Entonces, claro, la juventud, pues bueno, pues es según lo que se le va formando también, según las influencias que van recibiendo. Aquí suelen venir bastantes grupos de colegios, institutos, a lo largo del año, ¿no? No sé por qué, no me preguntes, pero es la realidad. Y bueno, pues ellos ven un poquito el monasterio, después nosotros estamos un rato con ellos, participan en alguna oración, ¿no? Y muchas veces decimos, es que a lo mejor es la única vez que lo ven en sus vidas, ¿no? Entonces es muy importante la formación. Si a un joven, a un adolescente se le abren un abanico de posibilidades, pues lógicamente pues va a buscar, ¿no? Aquello que puede coincidir más con lo que él tiene. Pero si solo se le pone un determinado camino, pues claro, mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda y que no me saquen del grupo, ¿no? Porque dependo mucho de los demás. Sí. Y si me arrinconan, pues me hundo en la miseria. Entonces, sí, hay mucho gregarismo, o sea, gente que verdaderamente tenga libertad de espíritu es difícil, es muy difícil, sí, hoy día. Sí, además, lo que acabas de mencionar, que igual hay gente que va una vez a un monasterio en el colegio, por ejemplo, que es cuando tienes que empezar a tener una base sólida de educación, de conocimiento, de sitios, de cultura, sobre todo. Y es que, por ejemplo, a mí me tocó ir a un monasterio cuando era pequeño, de una excursión de mañana, que no nos enterábamos de casi nada, pero, por ejemplo, un cura en Burgos nos dijo, es que no se puede amar aquello que no conoces. Exactamente. Entonces,
si la gente desconoce toda esta vida o estos sitios, igual hay gente que tenía vocación, pero nunca lo descubre y es una pena, ¿no? Sí, sí, realmente es una pena. Yo conocí esto porque vine con un grupo y me cambió la vida completamente, porque mis expectativas eran otras muy distintas. Pues mira. Pero algo pasó, pero claro, era otra época también en la que tenía como más libertad, ¿no? A la hora de reflexionar y de tomar decisiones. Entonces, bueno, pues tomé una decisión y no me arrepiento, esa es la verdad, ¿eh? Pero sí, hay que conocer para poder elegir. Si no, muchas veces nos dejamos llevar por prejuicios, ¿no? Por cosas que se dicen, se repiten, se vuelven a decir. Es cierto que a veces ha habido errores, ha habido fallos, pero hay algo fundamental en el ser humano, que, oye, que son muchos siglos, que no podemos estar todos tan equivocados. No, no. Seguimos la regla de San Benito que se escribió en el siglo VI. Y tampoco dejarlo de la mañana, de hoy a mañana, o sea, si esto lleva tiempo es por algo también, o sea, no es cosa de dos personas que se han vuelto... Sí. No es un cantamañanas que ha nacido, ¿no? Lógicamente que hay que adaptarse pues, a las culturas y al momento histórico en el que estamos viviendo y demás, eso es verdad, pero no ser ingenuos y quedar solo en el escaparate de a ver que me aplaudan, ¿no? Sino tienes que vivir lo que realmente es tuyo y ofrecerlo, y bueno, pues necesariamente no todos tienen que aplaudirte, no pasa nada. Total. Sí, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero bueno, claro. Sí. Y bueno, ya para ir cerrando esta conversación contigo, muy a gusto con usted, quería preguntarle, ¿usted cree que los jóvenes, lo que le mencioné un poco antes, que igual conocen que existe un monasterio en una esquina? Sí, sí, perdón. Voy a repetir la frase, ¿eh? Sí. Bueno, ya para ir cerrando un poco la entrevista, la conversación con usted, porque claro, igual piensa que lo que pensamos también nosotros los jóvenes, que conocemos nosotros los jóvenes un monasterio que puede estar en la esquina, o incluso no conocemos, porque hoy en día es una realidad, los jóvenes no conocemos muchos monasterios, o incluso yo soy navarro y no conocía apenas monasterios en Navarra, o igual los conocemos de nombre, por ejemplo. Pero, ¿usted cree que nosotros los jóvenes deberíamos de al menos acercarnos alguna vez, o al menos conocer para poder opinar? Bueno, tampoco tanto, pero al menos informarse un poco antes de tener cierto pensamiento, o incluso saber, por cultura también, por qué de los monasterios, sino el que está ahí y ya está, ¿no? ¿Qué opina usted? Sí, realmente aquellos que sienten inquietud y que buscan, que quieren, que no se conforman solo con lo que les dan en el pesebre, ¿no? Sino que quieren buscar fuera, lo van a hacer, de una u otra manera lo van a hacer, ¿no? Y no cabe duda que esto es algo... ha sido tan hermoso, ¿no? Y por tantos siglos, y sigue siéndolo a pesar de las dificultades actuales que pueda haber, ¿no? Pero es algo que puede llenar su corazón, ¿no? Eso lo tengo claro. De todas maneras, tampoco nosotros solemos hacer muchas propagandas, porque a veces el tesoro, guárdalo tranquilo, y que el que esté interesado que se acerque, Sí. Porque si no al final parece que tienes que estar respondiendo para mantener al personal contento, ¿no? Para agradar, como si fuéramos políticos o como si es que no, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces tienes que ofrecerlo, ¿sí? De hecho, fíjate, nosotros hace ya muchos años hacemos cursillos de vida monástica en verano, ¿no? Están abiertos a todos, son 3 días, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo, y llevamos 36 años ininterrumpidamente y sin dar ningún tipo de propaganda, ¿no? La gente pues se entera de boca a boca, Sí, y bueno, y de ahí un poco la lo ven. inquietud. Pero es que ahora hemos empezado con una cosa nueva en nuestra página, aparece 7 días en el monasterio, ¿no? Bueno, la cantidad de gente que ha escrito, llevo ya más de 350. Joder, que han escrito, ¿no? Está muy Lo bien. que pasa es que ahí solo permito de 1 en 1 o de 2 en 2. Y bueno, ya he tenido que bajar la edad y todo porque no dábamos abasto, ¿no? Y solo pueden venir hombres porque conviven con nosotros. Y no hacemos nada, simplemente viven con nosotros durante una semana. Pues... Pero los contentos que se van, yo no digo que sea para vocaciones, porque no se trata de eso. Se trata de dar a conocer algo hermoso que existe en el mundo, en la Iglesia, y quien quiere, pues lo conoce.
y después las cartas de agradecimiento son verdaderamente hermosas, ¿eh? Oye, pues un nuevo proyecto tan bonito, el hecho de que podáis recibir a gente una semana y convivir con vosotros, porque Sí, sí. es una experiencia que, de hecho, la cara de buscar no la vocación, sino un conocimiento o acercarse a Dios, desde luego que me parece una idea buenísima. De hecho, la mayoría tienen una cierta inquietud espiritual, ¿no? No tanto vocacional, pero sí espiritual. Sí. Pues me parece espléndido, de verdad. Sobre todo eso, que tengáis también lista de espera y que tengáis que bajar la edad. O sea, me parece una sorpresa para bien de decir, joder. La sorpresa fue nuestra. Sí, sí, también me imagino. Porque lo hicimos así como el que no quiere la cosa, Eso, diciendo, bueno, pues hay una sed espiritual, hay muchos grupos de espiritualidad y nosotros tenemos un tesoro, pues ¿por qué no lo podemos ofrecer? Bueno, bendita la idea que se nos ocurrió, el día que se nos ocurrió. Sí, sí, parecía que tenía que llegar alguien y decirte a la oreja, oye, ¿y si probamos con esto? Sí, fue algo, además fue una cosa comunitaria, ¿no? Que surgió por una serie de circunstancias, pero fue llamativa. Además, tampoco supone un gran esfuerzo para la comunidad, sí que pedimos que haya un gran respeto. Entonces ellos viven con nosotros y punto. Y al final, que tampoco pues, alteren contentos. Eso. Joder, pues oye, de verdad que me he quedado alucinado, ¿eh? Porque el primer monasterio donde está la opción y de hecho que es que no abarcáis con tanta gente, o sea, sí, en ese sentido muy... Hay alguno empieza también a hacerlo, algún otro monasterio. Ah, bueno, pues está muy bien. Pero muy poquito todavía. Sí, sí. Pero bueno, al menos también se llevan a casa para toda la vida la experiencia de, oye, vivir con una comunidad y saber un poco realmente qué es esta vida, ¿no? Ahora, los que vienen solo por el morbo y por... Ah, claro, eso, claro. No, hago un pequeño filtro, ¿eh? Claro, Hago claro. un pequeño filtro, porque Sí. de todos esos, al final solo la cuarta parte... Claro, entra. o sea, tiene que haber cierta inquietud, no solo por la No, curiosidad, sobre sino... todo autenticidad. Sobre todo autenticidad, ¿no? Entonces, no se le somete a un escrutinio muy profundo, pero sí hay una serie de cosas que hacemos para que al menos sea más auténtico, no perder el tiempo, ni ellos ni nosotros. Pues, oye, de maravilla me parece. Bueno, me mencionaste hace un rato que estuvo el monasterio cerrado durante muchos años y luego volvió a estar habitado. Quería preguntarte, ¿usted sabe de qué orden era antiguamente este monasterio? Igual era cisterciense como ahora, pero por ejemplo hay otros que antes eran benedictinos, se deshabitaron y han cambiado de orden. Cuéntame un poco cómo pasó. Sí, pues mira, este monasterio se fundó en el siglo XII, ¿eh? Y desde entonces siempre ha habido monjes cistercienses. Fue una fundación originalmente cisterciense y así se mantuvo a lo largo de toda la historia. Durante muchos siglos, hasta 1835, que los echaron. Había entonces, la comunidad la formaban 72 hermanos, aunque en casa solo había 44, pero los echaron. Es una pena porque culturalmente fue una desgracia. La biblioteca, pues bueno, se dispersó, la gran parte del edificio se vino abajo, el claustro herreriano prácticamente quedó hundido, o sea, daba pena, ¿no?, cómo quedó. Después, en 1930, volvieron los monjes de un monasterio, vinieron monjes de un monasterio de Cantabria, de Viaceli, y bueno, pues aquí estuvieron, empezando otra vez a reconstruir todo. Claro, en el 36 comenzó la guerra, entonces pues fue una desgracia también, porque la casa que nos fundó a nosotros, de Viaceli en Santander, pues también mataron a 19 hermanos, monjes, y esto pues quedó un poco tambaleándose, ¿no? Después, con el tiempo, pues bueno, se fue un poquito consolidando y hasta ahora hemos tenido, pues bueno, altibajos. La comunidad era más, menos, pero bueno, se mantiene. En la actualidad somos 21 hermanos, aunque actuamos en casa, ahora mismo estamos 15, hay 6 que están fuera por diversos motivos, atendiendo a distintas necesidades. Y bueno, pues vivimos sencillamente nuestra vida, ¿no?, sin más. A veces nos preguntan por el futuro, ¿no? El futuro, a ver qué... Pues nosotros vivimos en el presente. El futuro no está y el pasado se pasó. Vivimos en el presente, ¿no? Como lo que tenemos es hermoso y es valioso, da sentido a nuestra vida,
pues tampoco es mayor preocupación. Hombre, humanamente es lógico que buscas dejar herederos, ¿no? Dejar a personas que puedan continuar tu carisma, y confiamos en ello, confiamos en ello. De hecho, pues siempre hay algún movimiento vocacional, aunque ahora por las circunstancias que hemos dicho antes pues hay menos, pero sigue habiendo. Pero fundamentalmente lo tenemos en el corazón y de ahí no podemos escaparnos. Entonces, como la sed de Dios está en el corazón, eso se va a mantener de alguna manera, ¿eh? Mientras, bueno, pues hay una comunidad aquí, pues estamos en este monasterio a gusto. Es cierto que este monasterio, como es muy grande, nosotros solo habitamos parte de él, o sea, para menos de la mitad. Sí, para no tener tanto trabajo de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la parte más antigua, esa la dejamos pues para el turismo, los visitantes, y también pues salas como esta, pues ya te digo, en verano solemos tener varias corales que cantan, bueno, pues ponemos aquí las sillas, son actos culturales. Y bien, en ese sentido estamos abiertos a ello. Pero después tenemos una zona nuestra, que será casi un 40% del edificio, que eso ya es privado para nosotros. Privado y también abierto a la hospedería, porque tenemos una hospedería en la cual pues, son 17 habitaciones, hay gente que siempre participa con nosotros, vienen a nuestros oficios, están aquí pasando unos días y bueno, pues pueden estar alejados de la zona turística, pero tampoco metidos completamente en la de los monjes. O sea, el monasterio, digamos, tiene tres partes. La parte antigua, que es más turística, la parte de los monjes, que es más privada, y la parte de los huéspedes, que comparten nuestra vida, ¿no? Pues sí, me parece, de hecho, mencionando lo que has comentado de que es Cister el origen, muy interesante que también se haya mantenido durante toda la historia, y lo que dices de poco a poco cómo han ido subiendo y bajando el número de miembros en la comunidad, me parece muy interesante porque también a otro monje de Dueñas le preguntamos, oye, ¿qué opina usted del futuro de los monasterios? Y nos dijo, pues mira, los monasterios han tenido etapas muy malas, estamos hoy en día aquí, lo que has mencionado ahora, lo importante es el presente, el futuro no depende casi de nosotros, sino un poco también del azar, pero él fue también positivo y dijo, mira, yo creo que es especulación. Antiguamente hemos estado aquí, luego hemos bajado muchísimo, hemos estado deshabitados, hemos vuelto a estar habitados y esto va a seguir así. Cuando uno conoce la historia de la Iglesia y del monacato, en concreto, es un tema que yo un poquito conozco, te sonríes, ¿no? Cuando vienen los agoreros o tal, te sonríes, ¿por qué? Porque ha habido momentos muy difíciles, ¿no? Es cierto que cada momento en la historia tenía sus peculiaridades, tanto en el boom como en el hundimiento. Y las peculiaridades del siglo XXI pues son las nuestras, son diferentes, pero lo sustancial tampoco varía excesivamente, ¿eh? Por unos motivos o por otros, ha subido, ha bajado, uno se ha sentido más identificado con la vida monástica o menos. Sí, ha habido muchos vaivenes en la historia, por eso tampoco nos preocupa demasiado. Y además es que si uno entra aquí, como digo yo, si entro aquí estoy viviendo aquello que quiero vivir, caray. Entonces, ¿de qué me voy a preocupar? Solo espero morir con esa vida, ¿no?, que he elegido. Sí que me daría pena a lo mejor pues otras personas, si la vida monástica o algún monasterio desaparece, pues desaparece un punto de referencia en su vida espiritual. Y en ese sentido casi me apeno más por el de fuera que por mí, que estoy viviendo sí, que estás viviendo plenamente y oye, de momento no está yendo mal. Ya, claro. Sí, o sea, que es un poco dar la vuelta a tortilla en ese sentido. Tortilla, sí. Y bueno, para ir terminando esto, si tuvieses que definir en una palabra o en una frase, lo que usted quiera, la vida monástica, ¿cómo la definiría? La vida monástica, la palabra monje significa uno, ¿no? Busca la unificación, unificarse interiormente, es decir, un conocimiento personal, un conocimiento no solo a nivel intelectual, sino también buscar unificar el corazón con la mente, con los deseos, con las expectativas, con todo. Unificarte con los hermanos, ¿no?, en ese amor fraterno, en buscar unas relaciones sanas y unificarte también con Dios. Es decir, vivir desde esa presencia de Dios. Entonces, ¿cómo lo definiría? Pues vivir esa
unificación consigo mismo, con los demás y con Dios. Pues muy interesante. Primera vez que nos dicen lo de unificado, así que perfecto. Oye, muchas gracias. Un Encantado. placer, igualmente. Venga, Pablo.